Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos una vez más a este canal presentando los productos de su interés. Vamos a ir en este caso con una videocámara de la marca Panasonic. Es de la línea Camcorder en formato VHS Compact, la cual está en muy buenas condiciones y efectivamente está funcionando de manera correcta. El modelo específico de esta videocámara es el PV-L679. Aquí lo podemos ver en la parte superior, ligeramente arriba de la compuerta del monitor. Ahí está la marca y el modelo que les acabo de mencionar. Eh, esta videocámara eh, es muy parecido en el diseño y en las características, en las funciones, con otros modelos como lo son JVC y me parece que algunas tipo RC, bueno, marca RCA, me parece que son parecidas, pero las que sí son así de ley, que son muy parecidas, son JVC. JVC saca videocámaras, sacó videocámaras en este formato que comparten mucho el diseño y las características, ¿ok? Entonces, ya en anteriores videos hemos presentado otros modelos de videocámaras que son muy pero muy parecidos. Hay unos modelos que no traen lo que es la pantalla tipo LCD. En este caso la videocámara sí trae la pantalla tipo LCD a color y también trae incorporada una antorcha incandescente. Tiene también efectos de barrido, luz de compensación, etcétera, etcétera. Ok, aquí lo estamos viendo estéticamente cómo está, todo así, la empuñadura, todo bien. Los controles de reproducción los tiene debajo, o bueno, aquí en la parte del visor. Estos son los controles de reproducción. Ahí podemos observar lo que es el playback, adelantar, regresar, stop, pausa, etcétera, ¿no? Ahí lo podemos ver. En este momento está conectada la videocámara al centro de carga, ¿ok? Generalmente estas videocámaras, su batería que utilizan es, ahorita se los voy a mostrar, es de este tipo. Este es el tipo de batería que utilizan. Eh, este cartucho de batería es el que te venía con la videocámara, pero en realidad no retiene la carga. Por lo general y por experiencia, el 98-99% de las videocámaras de este tipo, la batería ya no va a tener funcionalidad y va a ser necesario conectarla de la forma en la cual estamos mostrando en este momento, que sale un cable. Este es el cable, ok. Es un cable que se conecta al centro de carga en esta parte. Es una salida para manipular lo que es la función VCR o playback de la videocámara y así poder visualizar los videos. Entonces este cable se conecta en la parte donde va encajada la batería, aquí abajo. Ahí encaja el cablecito y con ello vamos a poder manipular la videocámara sin ningún problema, ok, ya que como mencioné, la batería suele estar ya en pésimas condiciones. Estéticamente está muy bien la batería, pero en realidad no retiene absolutamente nada de carga, ok. De hecho aquí tiene el sello de manufactura, en qué país fue hecho, todo, pero la verdad no funciona la batería. Ok, vamos a ver la distribución de los botones en la parte superior. Aquí vemos lo que es la antorcha. Se controla aquí a través de este interruptor. Ahorita está apagado. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está, la antorcha ahorita está en posición de apagada. También tiene modalidad automática y antorcha fija. La automática va a ser activada cuando detecte que las condiciones de iluminación son muy débiles, entonces va a entrar en acción la antorcha, ¿ok? El backlight, lo que es la luz de compensación, el fade para hacer fundidos al entrar o finalizar una grabación.
estabilizador de imagen electrónico y el zoom digital para expulsar el cassette, que de hecho ya como está conectado, pues ya ahorita ya una vez aprovechando, vamos a ver que por dentro, generalmente estas videocámaras por dentro están muy bien preservadas. La mayoría que hemos visto están muy bien. Esa pieza que se ve cromada, grande, como una gran rueda, es el cabezal. Entonces los demás van a ser rodillos. En ocasiones algunas videocámaras, por ejemplo, aquí apenas se alcanza a ver ese rodillo, no sé si lo aprecian, ese rodillo oscuro que es de hule. En algunos casos se suele soltar. Más comúnmente sucede en los casos de las videocámaras de 8 milímetros. Es muy raro que un modelo de VHS Compact le pase algo, que se le suelte ese rodillo de goma, pero no está exento, ¿ok? Como pueden ver, al interior está perfecto, todo bien. Pues bueno, el monitor, vamos a ver parte del monitor. El monitor está excelente también, igual aquí todo perfecto. Y bueno, a ver qué más se nos está pasando aquí mencionar. Vamos a pasar el cable acá para no estarlo moviendo tanto, ok. Ok, vamos a hacerlo así. Bien, el control de zoom, ok. Y aquí estos controles que se observan, déjenme cerrar aquí el monitor. Estos controles para lo que es los títulos, la velocidad, maneja dos tipos de velocidad. Vamos a hacer el acercamiento, que es el Standard Play, el Super Long Play también, y bueno, HS Shooter y el título, ok. High Speed Shooter es lo que significa eso, ok. De hecho con esta videocámara me parece que no estoy seguro si se puede tomar fotografía. No recuerdo exactamente si es posible. Ahorita en unos momentos más lo vamos a averiguar. Y bueno, en esta parte, cerca de la antorcha, está la antorcha incandescente. Vemos que tiene conexión para micrófono externo de 3.5 milímetros. Es una entrada como la de audífonos, ok. Un zoom digital de 150x, y también cabe resaltar que tiene lentes de alta definición con zoom óptico de 26x, ok. Aquí al frente de la videocámara nos estaba mencionando también que tiene capacidad de alta definición. Bueno, lentes de alta definición. No es una videocámara precisamente lo que sería HD, cosas como esas, pero a diferencia de otros modelos de videocámaras VHS Compact, este modelo tiene ese plus de tener lo que son los lentes de mejor definición, de alta definición, ok. Vamos a prender la videocámara. De hecho, la cubrelente que observan se controla mecánicamente. Esta palanquita que está en este costado, aquí vamos a seleccionar cuál de los dos modos queremos, ok. Ahí está apagado. Vamos a ponerlo en videocámara, ya encendió la luz LED de power, está encendido. Y aquí la lente, como pueden ver, está perfecto, está limpio, impecable, ok. Vamos a observar el visor, que sí está dando imagen. Vamos a acercar un poquito ahí más. Así se observa el visor, ok. Y ahora vamos a abrir la pantalla del monitor presionando aquí, y ahí nos va a dar la imagen. Vamos a colocar unas figuritas porque el fondo de la pared
como es blanco, pues pareciera como que no está dando imagen. Ok, entonces vamos a poner esto aquí. Ahí está. Ok, y más o menos, a ver, tenemos que acomodar las dos videocámaras para que puedan capturar bien. Creo que ahí se ve bien. Ok, entonces, a ver, ahí vamos a hacer un zoom. Ok, ahí se puede ver más zoom todavía, y ahí ya se pierde porque ya realmente estamos cerca aquí de las figuras. Ok, ahí está. Ahorita vamos a hacer lo que es unas grabaciones. Aprovechando que está el modo videocámara, vamos a probar la antorcha que les había mencionado. Ok, la antorcha tiene dos modalidades: automático y modo manual, entonces, o permanente. Ok, entonces ahorita vamos a encender el modo automático. El modo automático, ahí está encendido. Vamos a poner esto así. Vamos a tapar un poquito acá. Ahí está. Ok, ya descubrimos la lente, y al detectar que hay iluminación en el espacio o aquí en la habitación, se va a apagar. Pero nos vamos a auxiliar con la luz del móvil para poder que corte la luz. Ok, la antorcha. Ahí está la luz del móvil. Ahí está. Ok, como está detectando que hay mucha luz, entonces corta la antorcha. Y ahora se la quitamos. Ok, tiene que estar más oscuro para poder que detecte que no hay iluminación. Ok, y aquí otra vez la encandilamos y solito la corta. Ok, este es el modo automático. Y el modo manual o permanente solamente lo recorremos hasta on, y pues bueno, ahí no importa si hay poca o mucha luz, siempre va a estar encendido. Ok, lo vamos a dejar apagado. Bueno, ese es el modo, cómo funciona la antorcha. Entonces ahorita vamos a hacer una prueba de grabación. Ok, y también vamos a reproducir 3 videocassettes que tenemos ya listos. Ok, vamos a volver a abrir aquí la compuerta. Ok, vamos a utilizar, esto es el cassette formato VHS Compact. Ok, a diferencia de las videocámaras VHS, Super VHS Compact, las que son Super VHS van a ofrecer una mejor calidad de video. Okay. Igual la calidad de video de estas videocámaras, las VHS Compact normales, no es nada despreciable. Okay. Es buena calidad también, pero las que son Super VHS, obviamente la calidad de imagen está mejorada. Okay. Entonces aquí está. Siempre será importante presionar el cierre donde diga exactamente, presionar aquí, no presionar en cualquier otro lado porque no funciona. Ok, entonces vamos a colocar otra vez las figuritas. Ok, lo bueno de esta videocámara es que tiene el monitor y puedes observar al instante lo que estás capturando sin necesidad de utilizar en este caso pues un televisor o algo así para poder estar lanzando la imagen. Ok, estamos ya en posición. Ok, lo vamos a hacer así. Ahí está, estaba muy claro. Ok, entonces vamos a hacer la captura. Ahora sí. Listos. Ok, está grabando. Ok,
casi no se va a ver. Ok, estamos grabando, vamos a hacer un zoom. Ok, otra vez zoom. Grabando en videocámara VHS Compact modelo PB L679. Ok, ahí está. Estabilizador de imagen listo. Ok, está grabando en velocidad SLP. Finalizando. Ok, ahora vamos a cambiar. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a cambiar el modo de videocámara. Lo vamos a cambiar a VCR o playback. VCR. Ok. Entonces aquí vamos a darle playback. Playback aquí con los controles del visor. Play. Okay. Esta es una grabación que ya estaba antes y ahorita nos vamos a regresar a las grabaciones que acabamos de hacer. Ahí lo estamos observando. Ok, son grabaciones de antes, bueno, de más de 20 años prácticamente. Vamos a adelantar más. Ahí está. Vamos a darle pausa. El botón de volumen, vamos a ver si podemos incrementar el volumen. No estoy seguro. No estoy seguro el volumen. No. Vamos a ver aquí. Estamos ok, ya está. Para subir, bajar el volumen, los mismos botones de zoom funcionan para volumen también. Ok, aquí está volumen, menos, más. Ok, entonces listo. Sigamos. Vamos a subir el volumen. Ahí está. Sigamos. Grabando en videocámara VHS Compact modelo PB L679. Ok, ahí está. Estabilizador de imagen listo. Ok, está grabando en velocidad SLP. Finalizando. Estas son grabaciones efectuadas en otro momento y en otro equipo. Ok, entonces de esta forma ya comprobamos que efectivamente en términos de grabación, de captura de audio y video, sí está funcionando muy bien. Y ahora vamos a probar lo que es con otros videocassettes. Ahí está. Okay. Siempre sacar los cassettes con cuidado, suavemente. Okay, ahí está el cassette. Ok, todo bien, todo perfecto. Tenemos 3 videocassettes, los cuales vamos a hacer la prueba. Aquí están los 3 videocassettes. Comenzamos con este, que es un TDK. Vamos a ver. Bueno, es un JVC. Okay. Siendo VHS Compact, todos los cassettes son las mismas dimensiones. Solamente cambiará la duración de minutos entre cada uno. Generalmente todos son de, por lo visto, 30 minutos.
casi la mayoría son de ese tiempo, alguno que otro que tengan un poquito más de duración, pero en sí la estructura en términos físicos es lo mismo, ¿ok? Vamos a ver ahora sí, play. Ok, ahí está. Expulsamos. Está ok. Está el cassette. Todo bien. Vamos a ir ahora con el segundo cassette que ya tiene material grabado. Okay. Este es de TDK, también de 30 minutos de duración el cassette. Okay. Vamos a ponerlo así con mucho cuidado. Siempre introducir los cassettes despacio para no lastimar el mecanismo, ¿okay? O el carrete. Sale playback. Drop it. Come here. Too cute. Should I teach him all the tricks that Ferrari has? Of course. Good boy. Good boy. Okay. Go on. Puedo regresar un poquito también. Está todo bien. Of course. Good boy. Good boy. Okay. Go on. You're being so Ahí sweet. está. Hasta ahí dejamos este cassette. Ok. Está. Es el segundo cassette. Vamos a ir con el tercer y último cassette. Ahí está, JVC, 30 minutos. Okay. Okay. Okay, ahí está. Playback. Ahí lo tienen, con bastante calidad de audio. Depende mucho de la grabación que sea, cómo se haya efectuado también, pero sí tiene buen nivel de sonido. Okay. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta, el monitor también. Okay. Y bueno, por último también queremos mencionar que la videocámara tiene estas conexiones que se me pasaba a mencionar. Es la salida para lo que es sacar la señal de audio y video hacia el televisor o el monitor, 3.5 milímetros, así también como la de audífonos, ambas son de 3.5 milímetros. Esta salida pues ya se divide en el cable de colores para conectarlo a la televisión. Okay. El modo selector de modo o función ya lo mencionamos. Y a ver qué más. Ok, vamos a ver un poquito acá de lo que es el menú. La interfaz del menú. A ver. Ahorita estamos en playback.
pero vamos a irnos a modo videocámara y vamos a ver qué nos ofrece menú. Ahí está el menú también. Ok, casi no se va a notar mucho aquí. Ok, ahí está. Con las teclas aquí de desplazamiento. Ok, bueno, es solamente un ejemplo, no vamos a entrar a gran detalle en esa cuestión. Ok, entonces ahora sí vamos a cerrar todo, vamos a apagar la videocámara. Ok, y bueno, como se pueden dar cuenta, la videocámara está funcionando perfectamente. La verdad, está en excelentes condiciones, cumple cabalmente con el propósito que es reproducir y filmar en videocassettes sin ningún problema, con excelente calidad de imagen y audio, como lo pudieron ver en este demostrativo. Repito, la batería no funciona, no retiene la carga. Es algo muy típico en este tipo de videocámaras. Ya para estas alturas de 2021, pues ya estas baterías ya no tienen una vida útil, ya no retienen la carga. Entonces es mejor utilizarla de la manera en que acaban de observar. También queremos mencionar que la videocámara, el paquete de esta videocámara incluye lo que es el centro de carga, como lo vieron, el cable que sale de alimentación hacia la videocámara. Viene otro cable que es el que les mencionaba, que es para sacar la señal de audio video. En este caso es sonido monaural, porque ese es el sonido que se ofrecía en estos dispositivos. Ok, aquí está la puntita de 3.5 milímetros y el cable amarillo para imagen, el cable blanco para lo que es el audio. Ok, ese cable va incluido. Aquí tenemos el strap también de la videocámara original, que está en óptimas condiciones. Y por último y no menos importante, viene la guía de la videocámara en sí. Ok, aquí está el modelo que les había mencionado, el formato, todo, que de hecho trae una, aquí en la parte inferior nos avisa que trae una guía de consulta rápida en español, que viene en la última página y te dice en unos sencillos pasos pues cómo empezar a utilizarlo, la videocámara. Ok, acá también viene parte de, ok, y bueno, es así como la videocámara Panasonic que acaban de observar pues todavía está funcionando y de manera correcta. Ok, hemos llegado al final del video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, comenten y pues bueno, estén al pendientes de más actualizaciones en la medida de lo posible. Ok, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima.